Bien, vamos a empezar. Déjenme aquí compartir el screen. Arita, ¿cómo estás, hermana Ada? Buenas tardes, pastor. Bien, ya vamos a tener la oración de confesión, Jonás 3, 4 al 10, y dice lo siguiente: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho Dios que les haría y no lo hizo. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Siempre cambia a favor nuestro cuando hay un corazón arrepentido. Lo hizo con gente que no era creyente, que no era de su pueblo, cuanto más con nosotros por la sangre de Jesús. Vamos a aprovechar este momento tan precioso para confesar nuestros pecados y pedirle perdón al Señor por nuestras vidas. Padre bendito, siempre es una alegría estar delante de ti. Siempre es un consuelo saber que tu amor nos limpia de todo pecado, que nos das nuevas oportunidades, que nos levantas, Señor, que nos vuelves a bendecir, que nos colocas en los lugares que tal vez por necedad, por negligencia habíamos dejado. Padre, tú eres un Dios justo, eres un Dios fiel. Gracias por Jesucristo, porque por Él es que hoy día estamos aquí. Confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras maldades, nuestra negligencia, en la plena convicción, Señor, de que en ti hay perdón, de que tú limpias, de que tú olvidas, de que tú siempre, Señor, estás presto a tomar nuestras vidas y rescatarnos del mal. A ti te damos todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos. Voy a aprender en el futuro cómo hacerlo, porque sé que algunos lo hacen. Sé que hay personas que pueden poner la música y reproducirla. Como digo, yo la tenía, pero lamentablemente no tengo la manera de hacerlo. Entonces, bien. Hoy día continuamos con la otra iglesia, Thyatira, una iglesia inclusiva. Después de analizarla tantas veces la iglesia, me encantó ese título. ¿Por qué? Porque es un título moderno, actual. ¿Cómo estás, Danielito? Dios te bendiga. Hoy más que nunca hablamos de la inclusión de una iglesia. Hablamos de incluir a todas las personas, de que nadie quede afuera. Y Thyatira era así, una iglesia que no quería excluir a nadie. El problema de la inclusión es que uno a veces incluye lo que no debe incluir. Es como que tú vas a un mercado a comprar y a la hora de comprar, compras lo que haya, ¿no? Vas a comprar limones y agarras lo que encuentras. Lo correcto es que cada persona siempre observa el estado de cada limón para saber si lo quiere comprar. Hay algunos que ya no están en condiciones y no los compra. Vas a comprar, nosotros decimos palta, ustedes dicen guacamole, y ves el estado, está justo para comerlo, no, está muy duro, o está ya pasado. Y no incluimos todo, siempre observamos y decimos esto viene y esto no viene. La inclusión significa que uno va a tomar todos los elementos sin hacer ningún tipo de separación. Todo viene. Entonces, este mundo actualmente plantea ese concepto de la inclusión. Y es por eso que en ese paquete de inclusión todo es bien recibido. Entonces, yo entiendo que en un estado, en un país, ese criterio sea correcto por las leyes y lo que la nación tiene, pero es muy distinto cuando hablamos de iglesia, es muy diferente cuando hablamos de nuestra fe. Dios dejó muy en claro que nuestra fe no es una fe inclusiva. Hay cosas que nosotros no vamos a aceptar nunca. Hay cosas a las cuales vamos a decir, esto no. O sea, puedo amarte, pero no estoy de acuerdo y no mantengo esto.
no hay una inclusión en nuestra fe. Nuestra fe es muy clara. Nuestra fe dice esto es bueno y esto es malo. Lo bueno está bien, lo malo es desechable. Entonces, Tiatira, sin embargo, era una iglesia muy inclusiva. Dice así, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tiatira es una iglesia, tiene dos características muy particulares este lugar. Todos los comentaristas que pude leer, cuando hablan de la historia de Tiatira, Tiatira era un lugar no importante. Era el lugar menos importante de aquella zona de Asia. Sin embargo, es la iglesia a la cual se le escribe más. No era importante, era una iglesia por la cual, era una zona, Tiatira, por la cual la gente tenía que pasar porque era el camino a todos los grandes lugares, ¿no? O sea, de todas maneras tienes que pasar por Tiatira para llegar a Pérgamo. De todas maneras tienes que pasar para Tiatira si quieres llegar al otro lugar. O sea, era la ruta, estaba en el centro. No era importante, no era fabulosa, era un lugar en el cual estaba de camino. Y es por eso que era de alguna manera, digamos, vista como una iglesia en la cual llegó el Evangelio por aquellos días. Ahora, tenía dos características muy interesantes. Era el lugar de comercio y de muchos negocios, debido a que la gente pasaba, cuando nosotros estamos de viaje, en el camino de restaurantes, hay lugares de donde uno echa gasolina, y en ese lugar que uno echa gasolina muchas veces tienen no solo comida, no solamente tienen gas, sino tienen hasta cosas para comprar, porque uno está de paso, ¿verdad? Entonces, como era de paso, muchos negocios estaban allí precisamente para la gente que iba de viaje. Y hay un dato muy interesante en Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia es conocida y hemos hasta reflexionado acerca de su vida, pero es curioso, ella pertenecía a Tiatira y era una vendedora de púrpura. Las personas que trabajaban con el púrpura eran muchas veces personas muy adineradas, de mucho dinero. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargaban de vender telas finas, teñidas de este color. Y las más valiosas procedían de unos moluscos que ellos tenían que tomarlos en ciertas partes del mar y tratarlos para sacar el tinte y ser tan específicos para pintar la tela con colores muy bellos. Se dice, según algunos historiadores, que una ropa, algo que se colocaban, un vestimento de color púrpura, podía costar el equivalente a 8 meses de trabajo de una persona, ¿no? Era algo bastante valioso, bastante que la gente quería mucho. Los soldados romanos, como digo, mucha gente transitaba por ese lugar y les encantaba ir, porque era un lugar de compras, era un lugar que tenía lo que ellos anhelaban, cosas valiosas. Había muchos negocios precisamente en Tiatira. Esta mujer Lidia pertenecía a ese lugar y era vendedora, era una persona que se encargaba de comercializar esto. Y obviamente eran unas personas con mucho dinero, con mucha riqueza. La segunda característica es que en Tiatira había una mujer llamada Sibila Zambate. Y Sibila Zambate fue una pitonisa muy famosa en esa época. En aquellos días era una mujer a la cual iban a consultarle porque ella tenía contacto con los espíritus, adivinaba el porvenir, adivinaba el futuro, y era muy acertada, era muy acertada. Es decir, la gente consultaba a los reyes, los generales, y ella era muy acertada en sus predicciones, ¿no? Obviamente había un poder satánico muy fuerte. Entonces, Tiatira no solo es un lugar de comercio, sino Tiatira es un lugar en el cual mucha gente va porque quiere saber el futuro, quiere que le digan qué va a pasar,
Entonces, obviamente, ambas cosas van de la mano. Muchas personas adineradas iban porque querían saber qué iba a pasar con su futuro y tenían a la vez un gran mercado donde podían comprar muchas cosas. Entonces, Tiatira, como decimos, es un lugar de paso que tiene estas dos características y en ese lugar se forma una iglesia. Ahora, recuerden, es una iglesia que por lo menos tiene 40 años de existencia. No es una iglesia de 2, 5 años, no, muchos años. Y la manera como se revela Jesucristo a esta iglesia es la siguiente. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Acá hay dos características muy importantes con las cuales Jesucristo se presenta a la iglesia. El bronce bruñido significa pulido, muy resplandeciente, ¿no? El bronce es señal de juicio. El bronce está asociado al juicio, el altar de bronce, ¿no? La serpiente de bronce. Siempre está asociado al juicio de Dios contra la maldad. Los pies de bronce es el andar, el caminar, la persona que anda en pos de ajusticiar, de poner ya fin a esto. Y los ojos como llamas de fuego. El fuego todo lo revela. Una vez que queda todo quemado, todo queda expuesto. Es no solamente la capacidad de verlo todo, sino de que su mirada lo consume todo. Obviamente, como muchos han acertado, Dios Jesucristo se presenta de una manera muy amenazadora a Tiatira. Es una manera muy nada amigable, ¿no? Tengo en mi mano las 7 estrellas, camino de medio de los candeleros de oro. O sea, resulta un poco tranquilo, pero pie semejante a bronce bruñido y los ojos con llama de fuego, como vimos la semana pasada, la espada aguda de 2 filos, también es amenazante. Y esta actitud es bastante amenazante contra esta iglesia. Tiatira era una iglesia, por favor, nótenlo, parcial, no completa, era parcialmente madura. Yo conozco tus obras, dice el Señor, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tenía 5 características muy importantes. Amor, y es a diferencia de Éfeso, que perdió su primer amor, esta iglesia tenía amor. Miren la diferencia, ¿no? Éfeso no tiene, lo perdió, y ajusticiaba y buscaba quién era falso y verdadero. Pero esta iglesia tenía amor, y esta iglesia tenía fe, confiaba en el Señor, a pesar de los días difíciles. Pero hay algo interesante, esta iglesia era una iglesia diácona, porque la palabra servicio es diaconía. Una iglesia que está al servicio, o sea, cuenta conmigo. Cuando hablamos de gente que tiene diaconía, es personas que están al servicio de los demás. ¿No? O sea, tú puedes preguntarle cualquier cosa y te va a decir, claro que sí, cuenta conmigo, necesitas algo, yo estoy contigo. Una iglesia con diaconía, ¿no? Y paciencia es un término muy usado en el Nuevo Testamento que nos habla, que es jupomoneo, que nos habla de la persona que no se rinde, que a pesar de las crisis, problemas, permanece, persevera. Es aquel que no presenta excusas. Es la persona que pueden pasarle las cosas más difíciles, pero allí está. Paciencia. Y la última característica, tus obras postreras, lo que has hecho ahora, es mucho más de lo que hiciste al comienzo. O sea, hablamos de un crecimiento. O sea, si antes fue excelente, pues ahora mucho más. Si antes hiciste eso, hoy día estás haciendo mucho más de lo que has hecho antes. O sea, es una iglesia realmente con un corazón hermoso. Y uno se pregunta por qué razón una iglesia con cualidades tan lindas, Jesús se presenta de manera tan amenazante. ¿No? Bronce bruñido, juicio, y mis ojos que de llama de fuego.
Nuevamente, es una iglesia donde hay amor, si hay amor hay perdón, hay comprensión, hay amistad, hay ayuda, hay paciencia, hay cariño. Si hay fe, es una iglesia que está aferrada al Señor, que no le abandona, que le cree, que confía. Si es una iglesia servicial, es una iglesia que no se siente usada, más bien quiere que la usen, no se queja por eso. Si es una iglesia que tiene paciencia, estamos hablando de una iglesia que no se ha rendido, que le, que le está dando todo su esfuerzo y todo su cariño. Y si lo último es más que lo primero, obviamente han crecido, han avanzado. O sea, es una iglesia excelente. Es una iglesia que uno diría, wow, qué características tan preciosas. Uno hasta diría que tienen el fruto del Espíritu Santo, amor, fe, paciencia, características que son frutos espirituales. Pero Jesús le dice algo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, pocas, no muchas. ¿Qué toleras? Esta palabra tolerar en griego significa abandonar. Es como que tú llegas a un sitio y traes de pronto algo en tu mano, un maletín, y lo dejas en el lugar y te olvidas. Lo dejaste, lo abandonaste. Has dejado, has abandonado, no has hecho nada, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una iglesia con mucho amor, pero que no tenía justicia, que no tenía ese deseo de corregir, de arreglar, de reparar lo que está mal. El principio de la inclusión. Yo no soy tu juez, yo no te voy a criticar, yo no me voy a poner a nada de lo que tú quieras hacer. Obviamente eso es correcto en un marco de cosas que están bien o de alguien que quiera aprender. Si alguien quiere aprender, se asume que va a cometer errores. Pero no ante cosas tan delicadas como la que presenta acá el Señor. Y obviamente Jesús está hablando en un lenguaje bastante figurado, metafórico. Cuando Él le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que has permitido que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, o sea, ella misma decía que era profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Como hemos dicho hace un momento, hubo una pitonisa que ya hacía eso en Tiatira. Pero para comprender un poco más en qué consiste esto, en aquellos días los templos, los lugares de adoración, eran realmente prostíbulos sagrados. Me explico. Eran templos donde la gente iba a adorar y a llevar sus ofrendas, pero quienes estaban al cargo eran sacerdotisas, quienes se prostituían con las personas que llegaban, sean hombres o mujeres. Era algo sagrado, no es broma. Era parte de su identidad religiosa. Entonces, si tú llevas, por ejemplo, un becerro, ¿de acuerdo? Entonces, ese becerro era parte de esa orgía y quienes participaban de esa orgía comían de ese animal. Y aquí vemos a una mujer a quien le pone Jezabel, que es un nombre bastante negativo en la historia bíblica, porque representa a una mujer precisamente que trajo la idolatría de una manera muy grande a la nación de Israel. Es como si la historia se repitiera. Y esta mujer que decía ser profetisa, para decirlo, y acá cabe resaltar, para decirlo y que la gente le crea, es porque probablemente fue acertada, lo cual hay que tener cuidado. Ser acertado no siempre significa que somos las personas indicadas, ¿no? Alguien puede profetizar en tu vida algo que es acertado, te dice va a pasarte esto y efectivamente te sucede, lo cual no significa que la persona sea la indicada y la correcta de parte de Dios, porque en aquella época en Tiatira esta era una práctica normal, que ya la pitonisa lo hacía, con la diferencia que Jezabel quería traer esa práctica a la iglesia.
Entonces acá notamos algo bastante interesante, que ella quería que la gente hiciera exactamente lo mismo en la iglesia que estaban haciendo allá en los templos sagrados de Tiatira. Y el gran delito es, tú has permitido esto. O sea, no estamos hablando de personas que se enojan, no estamos hablando de personas que de pronto han hecho alguna cosa que no está bien. No, no, no. Estamos hablando de cosas de verdad bastante delicadas. Estamos hablando de una práctica que está llevando a la gente a hacer algo que lo están haciendo en los lugares paganos al mismo nivel. Como decimos, es una iglesia inclusiva. O sea, nosotros estamos de acuerdo con todo. No vamos a prohibir nada. Nosotros abrimos nuestras puertas y todo está bien, porque amamos, tenemos fe, tenemos paciencia, servimos. Si quieres que te ayude, te echo la mano. Estamos haciendo cosas más grandes. Una iglesia que había crecido en aspectos muy nobles como el amor, el servicio, la fe, pero su criterio de poner fin a ciertas cosas, ponerle un alto, no lo hacían. Los motivos pueden ser muchos. Los motivos pueden ser muchos. Lo cierto es que en ese punto Dios le llama la atención, porque a diferencia de la iglesia que estudiamos la semana pasada, Pérgamo, que ellos tienen personas que son así, no las tengas. Aquí no, aquí Él ha permitido que una persona llegue a ser una líder de la iglesia y que enseñe, porque acá la palabra enseñar es didasco en griego, que tenga la autoridad para enseñar a la gente, a sus siervos, que no es malo esa práctica que se hace en esos lugares. No es malo. Un comentarista decía que al parecer, es la opinión del comentarista, ¿de acuerdo? Que aquellos días, como toda la gente era negociante, parte de la esencia del negocio era las reuniones precisamente en el templo para agradecer a sus dioses lo que había, la ganancia, la prosperidad que habían tenido. Y eran grupos, gremios, grupos de sindicatos, de trabajadores que estaban unidos y que no podían romper sus vínculos. Entonces, si ellos, por cuestiones laborales, tenían que ir a una reunión de trabajo donde iban a participar también de otras cosas, pues están obligados a ir. Y algunos suponen que, porque quieren entender qué es lo que pasaba en Tiatira, que tal vez, como ya tenían una profetisa y en la iglesia tenían esta persona, era la mejor manera de no deslindarse sus negocios, de no salir fuera de su aspecto económico y estar juntos, de participar de esas reuniones para de alguna manera no perder. Es una opinión, como digo, ¿no? Es como tú formas parte de un trabajo y para seguir formando parte de ese trabajo te invitan a una reunión en la cual tú vas a estar en desacuerdo con todo lo que se practica. Pero si tú no vas, van a ponerte fuera, ¿no? O sea, tu negocio va a quedar fuera de todos, o sea, y eso no te conviene. Tú quieres seguir avanzando. Para formar parte tienes que ajustarte a la línea de lo que sucede. Y eso es lo que algunos ven, porque era una práctica común en esa época. Ellos hacían eso. Todas las personas que eran negociantes estaban allí, participaban y bueno, era algo tremendo que no vale la pena describir porque no tiene ningún valor. Pero sí comprender que podría ser esa la razón por la cual se le permitió a esta mujer tener ese tipo de autoridad que lograra que la gente hiciera todo esto. ¿De acuerdo? Debido a las características de Tiatira. Lo cierto es que sea por interés, sea porque no querían tener problemas y querían abrir la puerta a todo el mundo, esto de por sí para Dios era grave y Dios no lo aceptaba. Ahora, recordemos una historia en el libro de Samuel. En 1 Samuel 2:22, Elí era el sacerdote. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que vedaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, Elí es el papá y sus hijos robaban las ofrendas y a la misma vez usaban el tabernáculo como un lugar para acostarse con las prostitutas. ¿Ok? Eso eran los hijos de Elí.
Y Elí le dice a sus hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Elí sabía. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Está diciendo lo correcto. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? El papá habló con ellos. O sea, él ve que sus hijos sí se entera, porque está escuchando. Más de uno se acercó, mira lo que están haciendo tus hijos. Están robando las ofrendas y se están acostando con mujeres en la noche. Y el hombre se fue y habló con sus hijos. Hijos, eso no está bien. Y vino un varón de Dios a Elí, un profeta va donde este sacerdote y le dice, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Yo los escogí a ustedes, ¿verdad? Dice Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofensas de mi pueblo, salud, de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Por qué Dios reacciona así si Elí había hablado con ellos? Nosotros hemos visto que Elí le dice, yo escucho, eso no es malo, están haciendo pecar al pueblo. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere, la retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es exactamente lo que estaba pasando en Tiatira. No está bien lo que hace y otra cosa es estorbar. Te cierro la puerta y ya no entras más. Este es el tabernáculo, te quito las llaves, ya no vas a usarlo para hacer este tipo de cosas. O sea, estorbar, no hablar. Has honrado a tus hijos más que a mí. A ellos los trataste bien. A mí dejaste que me trataran mal. Entonces es interesante la relación que hay. Y es lo mismo que pasa con Tiatira. ¿Cuál es la solución que Dios le da? ¿Qué es lo que el Señor le muestra a Tiatira que debe hacer? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La seducción siempre afecta a nuestros sentidos, no nuestra razón. Una persona seducida es una persona que no razona, es una persona cuya naturaleza, cuyo estado emocional, cuya pasión está encendida. Hay personas que usan la palabra estás con la cabeza caliente porque no estás pensando. Una persona seducida no tiene lógica, no va a actuar, no va a tomar buenas decisiones y Dios, conociendo nuestra naturaleza, da tiempo, pero no ha querido. Dios fue paciente. Esta mujer ha seducido. La seducción apela a los sentidos, nunca a la razón. Para tú seducir apelas al estado emocional, nunca al estado racional. La persuasión apela a tu estado racional. Yo te doy argumentos que al final tú dices, wow, bueno, tienes razón. Ok, está bien. Argumentos. Pero la seducción apela al estado emocional. Tú puedes insultar a alguien de tal manera que lo hagas enojar. No apelaste a su razón, apelaste a su estado emocional. Ha quedado alterado, ha quedado herido, ha quedado molesto.
no entendió tus razones, pero sí quedó alterado. Una persona puede hablar con alguien que no debería hablar y quedar pensando y prendado en esa persona todo el tiempo. Sabe que está mal, sabe que no es correcto, pero su corazón está alterado. Seducción. La seducción cautiva nuestra pasión y nuestro estado emocional, pero no nuestra razón. Tu razón puede decirte está mal, pero es más fuerte tu pasión. Vuelvo a repetir, Dios lo sabe, gracias a Él siempre da tiempo. Si da tiempo es porque Él nos creó y sabe que ese proceso tiene un punto en el cual se quiebra. Hay un momento en que la seducción baja, estás en tu punto máximo, que vas a explotar, pero hay un momento que baja. Y es allí donde Dios dice, te di la oportunidad que llegaras allí para que reaccionaras y hicieras ahora lo correcto, pero no quieres. Vale decir que la persona seducida vuelve a buscar ser seducida. O sea, yo sé que ahora se había apagado mi deseo de hacer esto, pero ahora vuelvo a buscar para nuevamente aprender lo que se había apagado. Porque al final Dios siempre dio tiempo. Podía haber sido libre de eso. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Como dije, Jesús se presenta de una manera muy amenazante, los ojos de llama de fuego, porque escudriño la mente y el corazón. Para la gente se preguntará por qué Dios obró así, sabrán que yo, que escudriño la mente y el corazón, sé por qué obro de esta manera. Al final, el Señor presenta un cuadro bastante duro. No da tregua, no da ningún ápice, ningún lugar. Ya te di tiempo. Eso estuvo a tu favor, el tiempo. Ustedes recuerden que cuando el profeta le habla a Nabucodonosor y le dice, Dios te va a castigar, al año se cumple el castigo. Dios le dio todo un año, porque Dios es eso. Ya no hay tregua. Todo este tiempo has tenido todo el tiempo para arreglar las cosas. No has querido. Tuviste una oportunidad que no aprovechaste a tu favor. Y Dios, de alguna manera, despliega con fuerza, ¿no? Y cuando hablamos de la mujer y hablamos de sus hijos, obviamente, como decimos, es un estado metafórico que nos está hablando de toda la gente involucrada que está en esta situación, que han decidido tener a ella por mamá, es decir, por autoridad, ¿no? O sea, estoy bajo tu autoridad, tú eres ahora mi mamá y tú decides que está bien lo que yo hago, de ir a ese lugar y hacer todo ese tipo de situaciones que están mal. Nuestra iglesia, la iglesia del Señor, no es inclusiva en lo moral. Abrimos las puertas a los pecadores. Queremos que se conviertan, que cambien, que se salven, pero no queremos que su pecado sea incluido. Queremos que el pecador se salve, queremos que el pecador cambie, queremos que el pecador se reconcilie con Dios, sea santo, pero no queremos santificar su pecado. No queremos decirle ahora lo que hiciste está bien y sigue haciéndolo aquí. No, no hay inclusión al pecado, no hay inclusión a la maldad. Sí a la persona. Abrimos las puertas, están con nosotros, les amamos y te vamos a dar toda la oportunidad y te vamos a dar toda la ayuda. Cuenta con nosotros, tenemos paciencia para ayudarte. Pero no incluimos los actos perversos de maldad como en este caso. Ahora, hay algo más. Hay una recomendación que el Señor le da y le dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? Ahora, recuerden ustedes que en Pérgamo y en Éfeso se habló de la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, y acá estamos viendo esta doctrina, esta enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza? Que no es malo lo que hago. Porque si la profetisa lo enseña y estamos haciendo en la iglesia lo que se hace aquí,
en el otro lado, no es malo. Ese tipo de enseñanza en la cual el pecado puede ser incluido, ese es el punto que Dios reclama. Hay cosas que no se incluyen. Si tienes amor, tienes servicio, tienes un corazón para confiar en Dios, eres mucho más de lo que fuiste, pero eres inclusivo con todo. Y hay cosas que no debes serlo. Eso te pone en riesgo porque al serlo, permites que ella siga avanzando y contaminando a la gente que llegue a estos niveles tan deplorables moralmente. Tienen esa doctrina, esa enseñanza no forma parte de nosotros. Nosotros no compartimos esa enseñanza. Ahora, pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido, noten esto, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y aquí hay bastantes especulaciones, algunos desde el grado de que ellos practicaban artes bastante espiritualistas, como llamar a los muertos, como hacer un montón de cosas, digamos, de ese nivel. Algunos tienen que ver que ellos tenían unas prácticas bastante aborrecibles en aquellos días, ¿no? Sea lo que sea, los niveles morales de ellos habían descendido a límites realmente terribles, ¿no? Pero él le dice, el Señor, ustedes no son así, esta gente es así, no os impondré otra carga. Y esto es lindo, porque el Señor lo único que quiere que hagas es, dile que no está bien, estorba a esa persona. Tienes que estorbar eso, tienes que poner un punto final. Esta enseñanza no puede ingresar, tú no la tienes, te aplaudo, tú eres bueno, amas, eres fiel, eres excelente, pero esta enseñanza de cosas abominables no debes permitirla. Tienes que ser directo y claro, tienes que estorbar. No te voy a imponer más carga, solo eso. Y le da una recomendación muy linda, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor no le pide que gane más gente y esto, tú tienes algo, no lo pierdas. Esa gente que has tenido, ese grupo que está contigo, manténlo. Lo que tienes, reténlo. Haz eso y no vas a permitir que se contamine con lo que esta persona está haciendo. Es excelente cómo el Señor enfrenta una realidad en cada iglesia. Apocalipsis es hablar de los finales de los tiempos y es hablar de la iglesia actual. Nuestra era es una era parecida en la cual existen muchos conceptos que las iglesias están abrazando como normales. Podemos nosotros decir a ciertas personas, yo estoy en contra porque eso es pecado, lo que tú haces, lo cual no significa que te retire mi amor. Yo quiero que te salve, yo quiero ayudarte. Pero no voy a decir que tu pecado es correcto. No voy a decir que tu pecado está bien, eso está mal. Y no voy a permitir que hagas esto en la iglesia. Acá no, no en el pueblo de Dios. No te he hecho a ti, quisiera que cambies, quisiera ayudarte, pero tu pecado es una abominación. No puede ser practicado dentro de nuestra iglesia, ¿no? Entonces hay que entender porque en esta época se habla de una inclusión en las esferas de la iglesia. Y hay cosas que están de alguna manera en el mundo actual avanzando y en muchos países hay cosas que la gente está abriendo que antes no habría. Y se permiten cosas que antes no se permitían. Y tenemos que ser claros, tenemos que decir no. Y lo que tenemos vamos a retenerlo, vamos a cuidarlo. No vamos a dejar que se contamine. Y como siempre el Señor tiene una promesa muy linda. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque siempre el manso dice, le daré autoridad, le daré muchas naciones. ¿Qué hay en la eternidad para nosotros? ¿Qué hay
el Señor que quiera darnos a nosotros algún día. No lo entendemos. Él nos habla en un lenguaje que escapa a nuestra imaginación. Pero hay algo muy especial de una autoridad que tenemos. Y es importante entender esto porque Alejandro Magno, siendo muy joven, recibió el reino. Y en pocos años, él llegó a dominar todo el mundo. Dice la historia que él se puso a llorar como un niño porque no había más lugar que conquistar. Y que a los pocos meses él muere porque era una persona muy viciosa. Un hombre que pudo dominar el mundo no pudo controlarse a sí mismo. Te voy a dar autoridad sobre las naciones porque aprendiste a controlarte, aprendiste a dominar, aprendiste a usar la autoridad. Eres fiel en lo poco, te pondré mucho. El que es fiel en lo poco también lo va a hacer en lo mucho. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como el vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué tal promesa? Una autoridad con sabiduría, y le daré la estrella de la mañana. Cada vez que uno se pone a pensar en eso, existen muchas, como digo, el final que el Señor siempre regala es bastante difícil de captarlo proféticamente, pero hay un detalle bastante interesante, ¿no? Que era una expresión que hablaba de la misericordia de Dios, de ese despertar, de esa estrella, digamos, cuando está amaneciendo y aún queda en el firmamento una luz que te sigue alumbrando, especialmente para aquellas personas que están de camino en las noches. Esa estrella que dirige tu camino para llegar a la ciudad. Aún cuando ves un poco la luz, esa estrella sigue guiándote. Esa misericordia que no se apagará nunca en tu vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algo nos queda en claro en Tiatira, que podemos crecer en amor y podemos ser personas muy grandes en cuestión de amor, de paciencia, de fe, serviciales, y que hemos avanzado y que nadie va a negar que somos mejores que antes. Pero tal vez en nuestro amor, en nuestro cariño, en nuestro deseo de que la gente esté bien, podemos dejar pasar, permitir que algo grave ingrese. Éfeso fue al otro extremo, por eso perdieron el primer amor, porque todo lo empezaban a sospechar de todo, mataron el amor. Pero tiene que haber un balance, un equilibrio, y saber en qué momento, por la sabiduría que Dios nos da, tomar decisiones de protección, retener lo que tenemos y actuar de manera correcta y muy responsable. Es muy lindo lo que nosotros observamos aquí, pero se aplica a nuestra propia vida. No podemos tolerar cosas que nos dañen. Si a mí me hace daño en la comida ciertas cosas, pues si las como me va a caer mal, no debo comerlas. Permitir lo que está mal siempre daña. Y si hay algo que ellos tuvieron fue el permitir, incluir cosas que no debían incluir. Y eso es algo que debe ayudarnos a reflexionar. No podemos permitir ciertas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro patrimonio, que a la larga nos puede costar muy caro. Entonces, que el Señor nos hable y que el Señor realmente bendiga este momento. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta palabra suya. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por hablarnos. Gracias por este día. Gracias por cuidar a mis hermanos. Señor, que el día de hoy pudo haber sido peligroso para ellos. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Y queremos crecer como tía Tira. Queremos ser una bendición como lo fueron. Pero danos sabiduría, Señor, para tomar decisiones que protejan a nuestra iglesia, a nuestras vidas, a nuestras familias, sin por ello llegar a ser como Éfeso, que perdió su primer amor. Ayúdanos a tener ese equilibrio maduro, esa sabiduría que viene de lo alto. Ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos a honrarte. Padre, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, gracias y la bendición final.
Lamento, yo para la próxima vez prometo tener lo que es